que es muy conocido, el Salmo 23. Vamos a recordarlo de memoria. A ver, 1, 2, 3. Jehová es nada en lugares, me hará junto a aguas, confortará. Aunque ande, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y el Señor Jesús contesta ese mismo pasaje en San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10 es el pasaje donde vamos a estudiar esta mañana. San Juan capítulo 10, voy a leer para ustedes desde el versículo 1 hasta el versículo 15. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, y porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué pasaje tan maravilloso, tan especial. Es interesante que este pasaje nos muestra grandes verdades. Hay mucho aquí, pero vamos a enfocarnos en el tema conociendo al buen pastor. Conociendo al buen pastor. Este capítulo es la respuesta, estoy en introducción, este capítulo es la respuesta del Señor Jesús a los líderes de Israel. Y a los líderes de Israel y a todos los líderes religiosos, el Señor Jesús les dice en este pasaje que ellos son ladrones, son asalariados, son, ¿qué más? Ladrones, asalariados, son, exacto, eso les dice el Señor Jesús. Así son todos los religiosos. Porque miren, el Señor Jesús sana a un hombre que tenía 38 años de ceguera. Y como el Señor Jesús los sanó, y el Señor Jesús era criticado por los líderes, era rechazado por los líderes religiosos, y decían
que no venía de Dios. Y este hombre les dice que el Señor Jesús no solo es Dios, sino que Él no era pecadores como ellos. Dice que Dios lo oía porque no era pecador. Entonces, todos aquellos religiosos que suplantan al Señor Jesús, simple y llanamente aquí el Señor Jesús les dice, son asalariados, son ladrones, son salteadores, porque no entran ni siquiera por la puerta. Y son egoístas. ¿Sabe por qué? Porque son enfocados en su propio interés. ¿Y qué dice aquí? No le importa realmente las ovejas. Cuando ven venir al lobo, ¿qué hacen? Dejan solas. Son capaces de sacrificar a las ovejas por ellos, porque son más importantes que las ovejas. En cambio, el buen pastor tiene algunas características especiales. Entonces, conociendo al buen pastor, el Señor Jesús entonces es el único pastor verdadero. Pastor verdadero. Otra cosa importante, hay un redil, el redil de Dios. 2, hay ovejas verdaderas y hay ovejas que no son ovejas del buen pastor, sino que son ovejas de los salteadores, de los ladrones, de los falsos pastores. Y al fin y al cabo esas ovejas van a ser sacrificadas por ellos, porque en el redil verdadero, el pastor verdadero se sacrifica por las ovejas, da la vida por las ovejas. En el redil falso, las ovejas son sacrificadas para satisfacer los intereses de los falsos pastores. ¿Se dan cuenta? Ahora es muy importante que tú y yo entendamos dónde estoy. Y vamos a revisar el pasaje y vamos a encontrar algunas cosas que nos ayudan a identificar. Y tendrás que tomar tu decisión. Primero, el punto número 1, el buen pastor entra por la puerta en el redil de las ovejas. El versículo 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ese es ladrón y salteador. Vamos a revisar que aquí en este pasaje se enfatiza que hay un redil. Un redil es un corral normalmente hecho de piedras, muy alto, y ese redil tiene una puerta, y allí en esa puerta hay un portero que nunca permite que entre ni el lobo y que no permite que entren otras personas que no sea el pastor verdadero. Así es el redil de Dios. En el redil de Dios está la Trinidad actuando, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Hijo es el pastor verdadero que se sacrifica por las ovejas, el pastor verdadero que dirige personalmente a las ovejas. Entonces el buen pastor entró por donde tenía que entrar, por la puerta. Jesús es el buen pastor porque Él entró, Él es el legítimo pastor. Cuando Dios lo presenta al mundo, este es el legítimo Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Dios que se hizo hombre, que es aceptado por Dios, el Padre, y por supuesto dirigido por el Espíritu Santo para ser el pastor verdadero de las ovejas verdaderas. Porque hay que mirar, no todas las ovejas son propias, dice que Él dirige ¿cuáles ovejas? ¿Todas las ovejas o las propias? Las propias. O sea que hay ovejas que no son ovejas del verdadero redil. Hay ovejas que están dirigidas por salteadores, por ladrones, por asalariados y no por el verdadero pastor. Y es posible que esas ovejas se crean que son verdaderas ovejas, pero no lo son. Número 2, el Señor Jesús es el pastor genuino, el verdadero pastor. Por esa razón leí allí en
Salmo 23. En el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Y en Juan capítulo 10, el Señor Jesús dice, yo soy el Jehová que pastorea a mis ovejas. Porque el término yo soy es el mismo término Jehová. ¿Recuerdan? Cuando Moisés le pregunta al Señor, bueno, ¿yo qué le voy a decir al pueblo? ¿Quién fue el que me envió? ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Dígale a la nación, dígale a mi pueblo que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Así que cuando Jesús llega, Él dice, yo soy el buen pastor, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy el todo tuyo. Eso es lo que está diciendo. Yo soy el Jehová que se hizo hombre para dirigirte de manera personal. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor Jesús es el pastor genuino, verdadero. Es el pastor divino y humano que está con la oveja. Bueno, ahora lo vamos a ver. Así que el Señor Jesús es el Jehová que pastorea. Ahí tenemos el Salmo 23, ¿verdad? Ya lo leímos, así que no lo vamos a seguir leyendo otra vez. Ahí están en sus pantallas. Ese es el Salmo que le llamamos el Salmo de David. Y me llama mucho la atención que Dios utiliza a un hombrecito que le gustaba mucho andar con sus ovejas. Y para proteger las ovejas, David tenía lo que es normal, un palo, se llamaba un cayado. Ese cayado significa que él era la autoridad para las ovejas. Pero David era un humano. Era un humano. David no podía estar todo el tiempo con las ovejas. El Señor Jesús está todo el tiempo con sus ovejas. No existe un momento en que las ovejas del Señor Jesús se quedan solas. Y eso es maravilloso. Ahora, hoy en día el Señor Jesús también utiliza la figura de pastores humanos que cuidan a las ovejas. El concepto es que hacen el trabajo del pastor, pero ninguno reemplaza al verdadero pastor Jesús. Amén. Eso es maravilloso. Letra B. El pastor verdadero es recibido por el portero. Entendemos entonces que es el redil de Dios. Ahí está el Padre, está el Espíritu Santo y por supuesto que el único que ellos reconocen como el pastor verdadero es al Hijo de Dios, al que se hizo hombre. Es el único pastor verdadero. Ese es el Jehová que pastorea. Ahora, la otra cosa que identifica a ese verdadero pastor es que es el único que entrega su vida por las ovejas. Es verdad que los pastores humanos debemos seguir el modelo de Cristo Jesús, que hay que sacrificarnos, como el caso mío, mi función y llamado al trabajo, a pastorear las ovejas, pero nunca será el mismo pastoreo de Cristo Jesús. O no es comparable con lo que hace Jesús, el Hijo de Dios. Por todas las limitantes humanas. Y porque hay una naturaleza humana que muchas veces reclama prioridad a las ovejas, lo cual no va a ser Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, Él es recibido en el redil de las ovejas y permite la entrada. Letra C. Qué cosa interesante. Miren ustedes, es oído por las ovejas verdaderas. ¿Me acompañan leyendo el versículo 3? Ahí está en su pantalla. Dice, a este abre el portero y las ovejas y sus ovejas y las saca. Él es oído por las ovejas. Eso es la diferencia, hermano. Vea. ¿Quiénes son y aquí vamos entendiendo quiénes son las ovejas verdaderas? El Señor Jesús tiene una relación real
con sus ovejas. Me llama la atención los que estudian esta cuestión de las ovejas, que en los hatos de ovejas, donde las ovejas reconocen a un pastor y otra persona puede llamarla y esas ovejas no van tras ese pastor. Hace unos años, no muchos, cuando era jovencito, estuve en una parte donde se criaban ovejas y me mandaron para que fuera con el pastor de las ovejas. Y el pastor de las ovejas le dio la orden a las ovejas que se fueran para el redil. Y las ovejas se fueron para el redil. Y me dijo, vete con las ovejas. Error. Las ovejas no me reconocieron. Huyeron de mí. Yo soy un extraño. Un extraño. Y por mucho que pudiera hablarle a las ovejas, estas no oían mi voz. Lo cierto fue que me perdí en una serranía, en la Sierra Nevada. Eso fue de Pueblo Bello para arriba. Y el Señor tuvo misericordia de mí, por eso estoy aquí. Pero le cuento que ese fue un error y entendí lo que dice este pasaje. Las ovejas solo oyen a su pastor. No importa quién sea, lo oyen. Ellas crean un vínculo y es auditivo. El oír es lo que determina si una persona está en relación con el Señor. El Señor dice que los que tienen el oído oyen. Las personas que no oyen a Jesús, el Señor Jesús puede estarle hablando. Es la misma palabra, está hablando, pero ellos no reciben su palabra. Pero los que son verdaderas ovejas de Dios, sí. Los que son verdaderas ovejas de Dios, sí. Entonces, es importante esto, entender que es el oído. Es el oído. Ahora vamos a pensar un poquito en esto. Las ovejas verdaderas han sido capacitadas por Dios para oírlos. Es un vínculo personal, porque es el pastor quien las dirige de manera personal. Y ellas no van a oír a otro que no sea el pastor. ¿Sí está bien? No van a oír a otros. Son pastoreadas por Jesús, el Hijo de Dios, por el verdadero pastor. Eso implica que el Señor Jesús también puede usar, o usa, seres humanos como sus instrumentos para pastorear a esas verdaderas ovejas. Entonces, es oído por las verdaderas ovejas. Otro elemento interesante, no todos los que se congregan son ovejas, porque no oyen al pastor. Para ser oveja se necesita oír al pastor. Si no se oye, no se es dirigido por el pastor. Si estamos, el término oír significa tener, primero, la capacidad. Segundo, tener la atención, el oído o los sentidos dispuestos para cuando el pastor verdadero hable, yo entenderlo y ejecutarlo. Y todo el mundo no tiene esto. Todo el mundo no tiene esto. Hermanos, a veces construimos un sistema religioso o nos sometemos a un sistema religioso que es el mismo sistema que tenían los fariseos, que tienen todas las religiones del mundo, sea lo que sea, no importa el maquillaje que le ponga, pero es un sistema religioso que dirige a las que no son verdaderas ovejas, al fin y al cabo para sacrificarlas, porque el único que se sacrifica por las ovejas es el Hijo de Dios, el verdadero pastor. ¿Sí estamos? Letra D. El verdadero pastor es seguido por las ovejas. Las ovejas tienen claro
que su modelo, su líder, su maestro, su Señor es el pastor verdadero, aquel que se hizo hombre, aquel que murió en la cruz por él. Si estamos, las ovejas verdaderas van a seguir al pastor verdadero. Las ovejas que no son ovejas del pastor verdadero van a seguir a cualquiera. Van a seguir a cualquiera. Siempre va a ser así. Si estamos, eso es lo que nos está enseñando Dios en su palabra. Las ovejas verdaderas siguen al pastor verdadero. ¿Eso qué significa? Que ellas tienen simple y llanamente un enfoque. El único enfoque es aquel que dio su vida en la cruz, aquel que un día vendrá por ella, aquel que hoy enseña, aquel que hoy es la cabeza de la iglesia, aquel que hoy es el líder que yo sigo. Es mi líder. Todos los demás somos seguidores. ¿Está bien? Todos los demás somos ovejas. Ovejas. Es lamentable, pero en el sistema religioso falso, o en los sistemas religiosos, o en los rediles donde están los salteadores, los ladrones, la palabra de ellos, la voz de ellos es más importante que la voz del verdadero pastor. Y ellos son capaces de sacrificarse por aquellos hombres. Son capaces de sacrificarse. Le pongo ejemplo. Hay una religión que es quizás una de las más reconocidas en el mundo por tener la capacidad, por su sistema religioso, asesinar a otros con la expectativa de que allá en el cielo, o sea, se inmolan ellos porque piensan que en el cielo Alá los va a recibir con un harén lleno de hermosas chicas y tantos beneficios y tantos engaños más. Y no es la única. No es la única. Las religiones llamadas cristianas también o evangélicas son más leales a los líderes humanos que al verdadero pastor. Vámonos para el punto número 3. El buen pastor pastorea de una manera especial. Pastorea de una manera especial. Pastorea de una manera divina y de una manera soberana. Él es soberano. Él es soberano. Él es Dios. Él es Señor. La primera cosa que hace Él, la letra A, es que ese pastor llama a cada una de sus ovejas. Hoy estamos aprovechando la oportunidad para compartir la palabra, para que muchos que no conocen a Dios lo hagan. Pero ninguno puede venir a mí si no lo trae el Padre y si el verdadero pastor no lo llama. El llamado lo hace el verdadero pastor. Él identifica a la persona, él atrae a la persona. Dice que a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó a esto glorificó. Es él el que lo hace. Es el mismo pastor, el que va buscando una a sus ovejas y las ingresa al redil. Es una acción divina, es una acción sobrenatural. Y lo hace circunstancialmente. O sea, Dios va a usar circunstancias, Dios va a usar tantas cosas. A veces, cosas dolorosas que pasan en la vida y Dios las usa para traer a las ovejas al redil verdadero, a su redil, a su redil. Dice el versículo 3, a este abre el partero, sus ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama. ¿Y cómo las llama? Por nombre, de manera individual, particular. Letra B, a sus ovejas las saca. Bueno, el redil
es un corral para llevar a dormir las ovejas. Las ovejas llegan ahí y son protegidas del frío, son protegidas de la lluvia. Pero las ovejas necesitan comida. Pero las ovejas necesitan también agua. ¿Y sabe qué hace el pastor? El buen pastor lleva la comida a las ovejas. O lleva a las ovejas al pasto, como dice el Salmo 23, en lugares de delicados pastos. Le va a dar a sus ovejas el alimento. Y entonces aquí es donde él utiliza a otros seres humanos para ayudar al verdadero pastor. Bueno, para el verdadero pastor usa a esos instrumentos para alimentar espiritualmente a las ovejas. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué las alimenta el verdadero pastor? El verdadero pastor las alimenta con su palabra. Entonces ahí donde entran los pastores humanos, pequeños insectos, insignificantes, que no conocen, son tan pequeños, pero el verdadero pastor es el soberano que guía, dirige y hace cosas maravillosas, aún usando a esas insignificantes criaturas. Pero es Él el que las saca. Dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera, ¿a quiénes? A todas, ¿y a quiénes? A las propias. El Señor Jesús no dirige ovejas que no sean ovejas. El Señor Jesús las conoce, las identifica y Él dirige solo las ovejas propias y no una. Las dirige todas. ¿Así dice el texto? Ni una sola oveja verdadera se escapa del pastoreo divino. Todas las ovejas son dirigidas por el pastor divino, el pastor que dio su vida, el pastor que se hizo hombre, el pastor que está 24/7, 365 días y eternamente con sus ovejas. El único, ¿verdad? El único. Él entonces saca sus ovejas. Bueno, seguimos la letra C. ¿Dónde va el pastor? Con un garrote detrás de las ovejas, ¿cierto? Con un garrote detrás de las ovejas. No, señor. ¿Dónde va? Mire la manera distinta. El buen pastor va delante, moldeando. Y las ovejas sin excepción. Sin excepción. Las ovejas verdaderas, las propias, ¿qué hacen las ovejas verdaderas? Van detrás siguiendo a su pastor. Su modelo es ese pastor. Su líder es ese pastor. Como dijo Policarpo, cuando los romanos lo intimidaron para que maldijera a Cristo, ¿cómo voy a maldecir a aquel que se hizo hombre para salvarme? ¿Cómo voy a maldecir a aquel que dio su vida por mí? Estoy dispuesto a dar mi vida por él. Si me van a matar, mátenme. Y lo mataron. Solo denme el privilegio de que no me amarren mientras me están quemando. Y este hombre adoraba y cantaba a Dios mientras su cuerpo era consumido por las llamas. Esa es una oveja verdadera. Esa es una oveja verdadera. Letra D. Qué cosa maravillosa. El buen pastor es el buen pastor porque da su vida por las ovejas. Bueno, yo quiero pedirles que los que puedan leer ahí esa letra me acompañen. ¿Listo? Dice así el versículo 4, versículo 15 y así me acompañan leyendo. Dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y como yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mire, Jesús no pastorea las ovejas solo. ¿Quién está con él ahí? El Padre. Y por supuesto que el Espíritu Santo también. Por esa razón es el buen pastor. Por esa razón es el Jehová que pastorea personalmente a sus ovejas. Porque es el único que dio su vida por las ovejas. Puso su vida y la volvió a tomar. Porque es el único que tiene el poder para con su vida salvar a sus ovejas. ¿Por qué murió Jesús? Para salvar a sus ovejas del pecado, para limpiarlas del pecado, para redimirlas, para rescatarlas de la esclavitud a la cual habían caído por el pecado de Adán. Eso identifica al buen pastor. Pero bueno, ya hemos hablado del buen pastor, pero el buen pastor tiene sus ovejas. Ahora, este pasaje nos dice cómo se identifican las que son verdaderas ovejas. Y quiero que preste mucha atención que estamos ahora en el punto número 4, la identidad de las ovejas propias. ¿Cómo sabes si eres oveja o no eres oveja del buen pastor? Si no eres propia, o si estás en manos de salteadores, de ladrones, en manos de asalariados. Solamente hay dos opciones: o estás en el redil verdadero o estás en el redil falso. No hay más. Letra A. Son llamadas por el buen pastor. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. Toda oveja fue llamada un día. Fue llamada un día. Una voz del cielo, un sueño, No, el buen pastor siempre te va a llamar por su palabra. Es la palabra de él es esta, la que va a utilizar. Es su palabra. Y esa palabra va a confrontarte, como dice Dios, te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo también va a usar la palabra para decirte, mira, hay un pecado que te va a matar, te va a llevar a condenación, y aquí está la solución. Se te está brindando, que es la salvación por creer en la redención, en el sacrificio de Jesús, en que el buen pastor vino a dar su vida por aquellas que son verdaderas ovejas. Las ovejas verdaderas tienen que tener eso bien claro, que el buen pastor vino a dar su vida por ellas. Letra B. Las ovejas verdaderas conocen. El término conocer es estar en relación íntima, personal. El buen pastor vive en sus ovejas, habita en sus ovejas para guiar a sus ovejas, para dar a conocer a sus ovejas la verdad. La verdad. La verdad. Entonces yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. El Señor Jesús también dice ahí en San Juan capítulo 16 que el mundo no conoce al Espíritu de verdad porque no le ve ni habita con ellos. Pero el Espíritu Santo, para ser conocido, Él está en la persona. Cristo, para ser conocido, Él habita, como ya lo hemos visto en estos días. Cristo viene y se muestra y guía Él personalmente el proceso de capacitación y entendimiento de sus ovejas. Entonces, las ovejas conocen personalmente al buen pastor. Ellas lo identifican, ellas oyen su voz, ellas siguen a su pastor, ellas están en una relación íntima, permanente con su pastor. Las ovejas, letra C,
Letra C, las ovejas conocen la voz del pastor, del buen pastor. Conocen la voz del buen pastor. Dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen? Porque conocen su voz. Conocen su voz. Pero yo no conozco la voz del buen pastor. Bueno, es el momento de conocerla. Es el momento exacto para que el buen pastor, aquel que dio su vida por ti, dirija tu vida de manera personal, especial. Y no ahora, sino por la eternidad. Él te va a llevar al enorme redil que tiene allá, a la casa del Padre, guardada en los cielos para todos aquellos que siguen su voz. Letra D. Las ovejas verdaderas siguen la voz. ¿Cuál es la voz del pastor? A este libro se le llama la palabra de Dios. Se llama la palabra de Cristo. Es lo que Dios dice, habla, no lo que Dios dijo, lo que Dios ahora está hablando. Es la palabra poderosa de Dios. Obvio que ella está organizada. Hay cosas que Dios dijo en el pasado, hay cosas que Dios está diciendo para hoy y hay cosas que Dios está diciendo para el futuro que van a ocurrir, pero es la misma palabra. Entonces, conocen y siguen la voz del buen pastor. Interesante la letra E. Las ovejas verdaderas no siguen a los extraños, sino a su propio pastor. Eso identifica a las ovejas de las no ovejas verdaderas. Las ovejas verdaderas siguen única y exclusivamente al pastor verdadero. Dice el versículo 5. ¿Me acompañan leyendo? Dice así: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. Ellas están en una continua relación. Su sentido, su mente, su oído está pegada, está conectada con la voz de su propio pastor. Y eso hace que cuando alguien distinto al pastor hable, ellas no lo sigan. No lo sigan. Y por último, las ovejas verdaderas son salvadas por el pastor verdadero, por el buen pastor. Ese énfasis de buen pastor es porque es el único pastor bueno. Los demás pastores falsos, por supuesto, también son malos. ¿Por qué? Porque son asalariados, porque son ladrones. ¿Qué más? Salteadores. No entran por la puerta, no le importan las ovejas. Cuando ven venir al lobo, prenden la moto y salen corriendo. Y dejan a la pobre oveja desamparada. Sí, Señor. Entonces, por esa razón, ahora estamos en la conclusión. Tienes que pararte donde estás. Todos los seres humanos tenemos a alguien que nos está dirigiendo, nos está orientando. Dios dice que el padre de maldad, de mentira, dirige a todos aquellos que no son las ovejas. Y además de eso, como dice también allá en 1 de Timoteo capítulo 4, dice que los hipócritas, hombres hipócritas y malos, perversos, se aprovechan de otros hombres para subyugarlos a través de los sistemas religiosos. El primer religioso que se conoce en la Biblia, según Judas, es Caín. Y como Dios aceptaba a Abel, mire, este religioso que era del maligno, mató a su hermano.
Dice el primero que tiene un camino, una forma de vida. Ese es Caín. Y de ahí en adelante hay muchos. Pero el ser humano y el diablo han construido un sistema o distintos sistemas religiosos que al fin y al cabo es uno solo, para subyugar al otro ser humano, para dirigirlo, para gobernarlo, para manipularlo. ¿Y para qué? Matar, hurtar y destruir, robar. Por esa razón es muy común hoy ver que a la gente le sacan la plata del bolsillo, le sacan la plata de la cuenta con una cantidad de engaños, de mentiras. Pues eso hace parte del pastoreo falso de los que no son pastores verdaderos, pero el buen pastor nunca. Entonces por esa razón la inquietud. Y número 2, ¿qué clase de oveja eres tú? Solo hay 2 ovejas, propias y las que no son ovejas. Ay. Propia y las que no son ovejas. Oro que sea la oveja, que es dirigida por el verdadero pastor. No hay más. Así que tienes la oportunidad de revisar tu vida y ver dónde estás. Si es el verdadero pastor a quien estás oyendo, entonces yo soy oveja. Yo tengo mi guía, mi líder, mi Señor, el que murió por mí. Si no, bueno, es tiempo de revisarlo y corregirlo. Porque si estás aquí es porque Dios te está dando la oportunidad de oír su palabra para llegar a ser una oveja verdadera. Y la pregunta que sigue es obvia: ¿quién te está pastoreando? Solo hay 2 pastores, el verdadero y el resto, que le llama ¿cómo? Ladrones, salteadores, asalariados, asesinos porque matan a la oveja, ¿no? Y destructor. Quiero pedirles que nos pongamos en pie un momentico y oremos al Señor. Y oramos primero dando gracias porque yo soy una verdadera oveja. Porque un día ese pastor verdadero tuvo misericordia de mí. Y después de tantos años de estar en una iglesia evangélica desde niño, un día mi pastor verdadero me llamó. Y tuvo tanta misericordia de mí, y como la ha tenido y la tendrá por la eternidad, hasta aquí me lleva, en medio de todo. Y no hay experiencia más maravillosa que ser pastoreado por aquel que dio su vida por mí. Oh Señor, gracias, porque es un privilegio oír tu voz, es un privilegio oír tu palabra, es un privilegio saber que me amas tanto, que mandaste a tu Hijo a morir por mí, para que yo no tenga necesidad de ir a ese lugar de condenación, ya que el verdadero pastor se ofrendó personalmente para pagar mis pecados y tener acceso al redil verdadero donde tú, Padre, nos pastoreas a través de tu Hijo y también con tu Espíritu Santo. Oh Padre, gracias en esta mañana. Quiero orar por quienes hoy no están bajo ese pastoreo y pido, Señor, que ellos también puedan oírte y poder ser pastoreados, dirigidos por ti. Oh Padre, gracias por este día, gracias por traernos, por guardarnos, gracias porque eres maravilloso. En el nombre de Jesucristo, amén. Pueden sentarse, muchas gracias.